la sesión a docencia e investigación con perspectiva de género. Pero este eje de trabajo abarca también que ustedes a partir de la ponencia del día de hoy de la doctora Hortensia Moreno puedan ir también reflexionando para quienes no necesariamente en sus funciones se encuentran las funciones de docencia o investigación, también cómo se incorpora la perspectiva de género en las funciones que tengan como dependencia administrativa. Entonces, pues se trata un poco de imaginar cómo podríamos hacer esta incorporación. Empezaríamos entonces. Miguel, ¿tienes alguna pregunta antes de empezar? Sí, claro que sí. Hola, buenos días. Me presento, soy Miguel Ángel Mejía y soy el representante del planeta. Pero y se tiene la colaboración ya de la ENES, de la ENES. ¿se metió algo? ¿Otra cosa? No, dime. Y lo que pasa es que estaba diciendo que es que oigo otra situación. Te escuché que esta es la tercera sesión. Apenas a mí me nombraron el viernes de la semana pasada y me estoy reincorporando. Entonces, si ya esta es la tercera sesión, ¿hay registro de las 2 sesiones anteriores para escucharlas? Sí, si quieren, al final de la sesión podemos ver estas preguntas para brindarles la información con mucho gusto. Excelente, muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces daríamos inicio a la sesión que nos corresponde entonces el día de hoy. Como les comentaba, pues les hacemos esta invitación para que tomen la sesión haciendo esta reflexión también sobre cómo pueden incorporar la perspectiva de género, no solo en la docencia y en la investigación, sino en todas las funciones sustantivas de la universidad. Entonces, bueno, pues para conducir la sesión el día de hoy me acompaña la doctora Mónica Quijano. Ella es directora de Educación para la Igualdad en la Coordinación para la Igualdad de Género, y nuestra ponente pues es nuestra querida doctora Hortensia Moreno del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Entonces, pues, Moni, te cedo la palabra. Muchas gracias, Sandra. Pues muy buenos días, tengan todos, todas, todes el día de hoy. Me da mucho gusto poder acompañarles en esta sesión y bueno, sobre todo poder compartir este espacio con Hortensia Moreno, a quien ahorita les presentaré, pero seguramente la mayoría de ustedes ya la conocen. Y pues les comento, vamos a tener la ponencia de Hortensia, que durará aproximadamente 45 minutos, y luego tendremos un espacio para escucharles, para tener un diálogo. Y bueno, yo ya para no detener más esta charla que nos va a dar Hortensia, pues les presento yo. Ella es profesora universitaria desde 1975, investigadora nacional nivel 2, licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva y maestra en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. También es profesora de posgrado en esta misma facultad. Ha dirigido la tesis de más de 50 estudiantes de licenciatura y posgrado. Es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Mujer y Relaciones de Género por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. En 1990 fundó, junto con Marta Lamas, la revista Debate Feminista, de la cual es directora desde el 2016. Hortensia Moreno trabaja en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y ha publicado novelas, cuentos, libros para niños, reportajes, ensayos e investigación. Y sus líneas de investigación son género, sexualidad, literatura, cuerpo, identidad, deporte, educación superior, y pues el día de hoy nos va a hablar justamente de la inclusión de la perspectiva de género en pues 2 de las tareas sustantivas de nuestra universidad, que son la investigación y la docencia. Bienvenida, Hortensia, y te cedo la palabra. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Sandra. Buenos días. Estoy un poco aterrada porque ya tenemos 95 participantes en esta sesión, pero bueno, lo que me deja ver es un interés creciente en los temas de igualdad que pues ha
está promoviendo nuestra coordinación de igualdad. Desde luego, el sentido de las comisiones, estaba yo pensando, el sentido de estas comisiones tiene que ver pues con el hecho de que la igualdad de género no se puede improvisar por decreto, no se da de manera automática a partir de la legislación universitaria. Ya tenemos una legislación, digamos, al día respecto de la igualdad de género, pero para que esa legislación tenga vigencia, pues hace falta el trabajo de mucha gente. Y entonces ustedes son las personas que se van a encargar de irle dando forma a la igualdad de género en nuestra universidad. Pues es una tarea histórica, es una tarea política, yo creo que es una tarea revolucionaria, y el hecho de que el interés se vea pues reflejado en esta enorme participación de ustedes en estos eventos, pues a mí me dice muchísimo y pues me alegra muchísimo estar aquí. Les agradezco mucho pues que me tomen en cuenta. Ajá. Les pedimos por favor que silencien sus micrófonos justo para que no se metan estas interrupciones para que Hortensia pueda hablar sin interrupción. Por favor, revisen si tienen apagado su micrófono y si no, les pedimos por favor que lo hagan. Gracias, Sandra, perdón. Entonces, bueno, el tema que a mí me toca pues es complicado, porque de lo que se trata es de que yo les diera tips para cómo le van a hacer para que la igualdad de género empiece a ser una realidad en nuestra universidad. Y lo que yo les tengo que contestar es que no tengo la menor idea de cómo le vamos a hacer. Tenemos que ir inventando algo que no se ha hecho nunca en esta universidad y no se ha hecho nunca en la sociedad en general, porque nuestro punto de partida es precisamente que hay desigualdad de género, es decir, que hay un fundamento histórico, digamos, antropológico general, que tiene que ver con la consideración de las mujeres y los hombres en una relación de desigualdad. Y esta es una relación, pues, mucho más antigua que aquella de la que podríamos dar cuenta en términos históricos, es decir, podemos fácilmente postular que la desigualdad entre mujeres y hombres es prehistórica, que tiene su origen en la prehistoria, y que no sabemos cómo vino a cristalizar en la realidad que conocemos en la actualidad, que es esta de que consideramos que ser hombre y ser mujer son realidades biológicas, naturales, que de donde provienen las diferencias es de diferentes actitudes y diferentes capacidades, y toda esta historia que sería aquella que constituye pues la ideología de género, pensada no como la que usan los que atacan a los estudios de género, sino precisamente como el sustrato ideológico a partir del cual pues entendemos las relaciones de género. Entonces, pues yo tengo preparada una presentación PowerPoint aquí que he estado usando ya en sesiones anteriores. Nunca me sale igual, trato de incorporar todo lo que me pide mi querida Sandra Barranco, pero no me sale siempre como debería de salirme. Entonces, bueno, lo que les adelanto es que voy a tratar de responder a las preguntas fundamentalmente con hipótesis de trabajo. Es decir, este es un tema que hay que ir construyendo activamente a partir de nuestras necesidades, y nuestras necesidades con lo que tienen que ver es con este principal objetivo de la universidad, que es el de volver la igualdad de género una realidad en todas las dimensiones de la vida universitaria, que son muchas, ¿no? O sea, no solamente en la docencia y en la investigación, sino pues en las relaciones de las personas unas con otras, en la interacción cara a cara.
Y esto es complicado, esto no se va a dar de manera espontánea, pues la tarea es muy pesada, la tarea es complejísima. Y bueno, los objetivos de esta sesión, según están diseñados en toda la idea de este programa de capacitación, serían estas de identificar cómo se invisibilizan las aportaciones, los puntos de vista y las necesidades de las mujeres en la docencia y la investigación. Este objetivo no es que lo tenga yo controlado, pero lo estoy trabajando, es algo que verdaderamente me interesa muchísimo y trato más o menos de localizar cómo, cómo encontrar esos puntos donde en efecto los papeles, los lugares de las mujeres se consideran secundarios en todo el panorama de la vida social. Digamos, la universidad, de hecho, pues es un lugar privilegiado. La universidad es un lugar donde podemos pensar esto, pero en la mayor parte de los espacios que ocupamos las mujeres en el conjunto de la vida social, pareciera que nuestras aportaciones siempre son secundarias o son espontáneas o están inscritas en nuestra naturaleza como algo que se tiene que dar a fuerza y que no hay manera de oponerse a ello. Entonces, bueno, esta es una oportunidad para pensar cuáles son los mecanismos culturales y cómo funcionan, cómo operan en la universidad para hacer ese proceso de invisibilización. Luego, después, identificar las alternativas que existen para incorporar la perspectiva de género en la docencia y la investigación. Bueno, yo creo que lo más importante es empezar a pensar estos temas, pero bueno, habría ciertos espacios, ciertos aspectos de las actividades docentes y de investigación que hay que tomar en consideración y que hay que empezar a ver para lograr la incorporación de esta perspectiva de género, o sea, pensar eso, pensar en cómo se dan las desigualdades y cómo podemos combatir las desigualdades. Y luego, bueno, reconocer los efectos de realizar la docencia y la investigación bajo una lógica que invisibiliza las aportaciones, los puntos de vista y las necesidades de las mujeres, que esto con lo que tiene que ver es con pensar precisamente el panorama que nos ha llevado a la necesidad de crear una coordinación de igualdad y sobre todo a la necesidad de crear comisiones internas por cada entidad de la universidad para resolver el problema. Entonces, bueno, ese panorama con lo que tiene que ver, yo creo que fundamentalmente es con un descontento social, un descontento que se refleja en fenómenos que hemos estado viendo, sobre todo yo creo de manera muy intensa durante los últimos 2 años y que han tenido además pues unos saldos bastante costosos para la universidad. En particular me referiría yo a los paros que han organizado las mujeres organizadas, así se llaman, ¿no? Mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y luego después una enorme cantidad de colectives, de colectivas, colectivos y colectives, de estudiantiles fundamentalmente, que empiezan a poner el renglón en lo que ocurre en la universidad en términos de desigualdad de género. Entonces, bueno, digamos, respecto a los objetivos, bueno, lo que les adelanto es, no vamos a cumplir con los objetivos, pero vamos a hacer un enorme esfuerzo por lograrlo. Entonces, partimos de esta idea. Las aportaciones, puntos de vista y necesidades de las mujeres en la docencia y la investigación, por alguna extrañísima razón, los encontramos aquí, el objetivo lo denomina como invisibilizados. De alguna manera, todas estas, digamos, en general la presencia de las mujeres en la vida universitaria, de alguna manera tiene un lugar secundario y existen, digamos, mecanismos clarísimos, digo, ahorita vamos a ver algunos de ellos para poder entender a qué me estoy refiriendo, que logran digamos, esta subordinación de la situación de las mujeres dentro de estos aspectos en particular.
hay un concepto en los estudios de género que se llama el de currículo oculto. Digo, está referido, por supuesto, a las ciencias de la educación, a la pedagogía, todo esto. Y es, bueno, el descubrimiento de que no es suficiente con que los contenidos de los programas y de los planes de estudio estén presentes de manera, digamos, explícita, sino que hay algo implícito en el proceso de enseñanza-aprendizaje que transmite nuestros prejuicios, transmite nuestros valores, y de esa manera se reproducen fenómenos como el sexismo. Aquí creo que una palabra clave es la palabra sexismo. El sexismo, digamos, que sería este edificio cultural que ha construido la humanidad para legitimar la condición de inferioridad de las mujeres. Denominamos sexistas algunas prácticas muy claras, como referirse a las mujeres con términos derogatorios y este tipo de cosas, pero el sexismo es mucho más complejo y está permeando permanentemente todas nuestras actividades, todas nuestras formas de presentarnos ante el mundo. No es algo precisamente propio de la masculinidad, por ejemplo. Ahí hablaríamos más bien de machismo. Cuando hablamos de sexismo, estamos hablando de todo este conjunto interiorizado de significados y creencias acerca del lugar que deben ocupar las mujeres en el mundo y que fundamentalmente pues las conducen a lugares subordinados, y donde siempre parecería que cuando una mujer se sale del lugar natural donde tendría que estar, que es, pues ya saben, ¿no?, la cocina y la recámara, entonces está fuera de lugar. Digamos que la legitimación de esta situación está inscrita en un verdadero orden simbólico, es decir, se trata verdaderamente de algo que vivimos no solamente en términos de pensamiento, sino que lo vivimos inclusive en nuestro cuerpo. Y cuando llegamos al salón de clase, lo traemos puesto. Traemos puesto este currículum oculto en el que actuamos el sexismo sin siquiera darnos cuenta de que lo estamos actuando. Yo les pondría rápidamente solamente un ejemplo para pensar cómo incorporar la perspectiva de género en el aula, y es el de que hay estudios que demuestran que docentes, tanto docentes hombres como docentes mujeres, suelen darle mayor importancia a las participaciones de los estudiantes varones que a las participaciones de los estudiantes mujeres. Las estudiantes mujeres parecería como que siempre sus aportaciones quedan un poquito en, sí, bueno, ya, pero cuando habla un hombre, entonces pareciera que las y los docentes por igual prestamos mayor atención. Digamos, esto no es algo que me estoy solamente, digamos, sacando aquí de la manga, es algo que está estudiado y que además no tiene nada que ver con si somos buenos o malos profesoras y profesores. Tiene que ver con que, en efecto, transportamos en nuestro cuerpo, en nuestras actitudes, en nuestras disposiciones, este conjunto interiorizado de significados y creencias que al final del cuento se traducen en la idea de que lo que hacen los hombres es mejor que lo que hacen las mujeres, o que lo que hacen los hombres tiene mayor importancia en alguna medida que lo que hacen las mujeres. Y esto ocurre, insisto, a nivel intelectual, pero también a nivel pulsional, a nivel de algo que está fundamentalmente pues impreso en nuestra propia anatomía. Otro ejemplo que es, yo creo que un poquito más fácil de asimilar que el del currículum oculto, porque bueno, el currículum oculto implicaría que hagamos un análisis de cuáles son nuestros prejuicios totalmente incorporados, pero bueno,
digamos, que ese es para que vean el tamaño del problema en el que se metieron cuando dijeron que sí querían formar parte de las comisiones de igualdad. Este es el de los sesgos bibliográficos, que tienen que ver con la... Este se referiría un poquito más al tema de la investigación. El currículum se refiere a docencia, sesgos bibliográficos, vamos a hablar de esto como uno de los mecanismos de invisibilización de las aportaciones de las mujeres, que está presente pues, en nuestras prácticas de escritura académica. Por un lado, para pensar cuáles son los autores y las autoras que elegimos para trabajar, para citar, cuáles son nuestras bases, nuestros fundamentos, digamos, teóricos y metodológicos, y de qué forma en la elección de la bibliografía que presentamos en los artículos que sometemos a dictamen en las revistas y eso, de alguna manera, tampoco sin tenerlo como una intención definitiva, ¿no? Sino como parte del establishment académico, de pronto resulta que inclusive las mujeres citamos menos a mujeres que a hombres. ¿Quiénes son las personas más citadas en la bibliografía académica al uso? Pues si hacemos, yo no he hecho ese trabajo, hay una investigadora ahora del CIEG, una estancia postdoctoral, que está haciendo ese trabajo y es un trabajo verdaderamente pues enorme, ¿no? Pero bueno, sin necesidad de hacer ese trabajo de manera así cuidadosísima, sabemos que quienes están más citados son los hombres. ¿Por qué? Bueno, por un lado, porque hay un proceso histórico de formación del canon de cada una de nuestras disciplinas que indudablemente, pues con lo que tiene que ver es con el hecho de que la incorporación de las mujeres a la labor de investigación es súper reciente. Es muy impresionante si ustedes ven cómo están las fechas de en qué momento las mujeres empiezan a participar de manera activa en la producción de conocimiento, digamos, etiquetado con nombre y apellido. Lo que vemos es que esta incorporación reciente pues hace que, por un lado, haya menos, digamos, autoras clásicas en el canon de nuestras disciplinas. Cada una de nuestras disciplinas tendría, digamos, una base, una lista de nombres de las personas que es indispensable haber leído para poder participar de los principios de esa disciplina. Y en la mayor parte de los campos, pues lo que nos encontramos es que esa formación depende, por un lado, del hecho de que las mujeres hemos estado excluidas del espacio académico y por el otro lado de que los hombres tienen mayor prestigio por lo mismo, porque, bueno, pues porque se considera que lo que hacen los hombres es mejor que lo que hacen las mujeres y muchas veces preferimos citar a un señor. Inclusive, digo, en el campo de los estudios de género se vuelve súper interesante el tema porque resulta que muchos autores que citamos se alimentan de la bibliografía feminista, pero no la citan ellos a su vez. Y entonces acabamos citando a alguien que cita sin citar, es decir, que recoge el conocimiento acumulado del feminismo, pero no lo reconoce. Y digamos que estas son prácticas, son mecanismos sociales y mecanismos intelectuales que van conduciendo las aportaciones de las mujeres a la invisibilidad. Habría cierto tipo de prácticas referenciales que tenemos que empezar a trabajar, a pensar. Muchas de las normas editoriales que ustedes encuentran para publicar en revistas, digamos, indexadas, tienen que ver con el hecho de que usamos iniciales en lugar de usar el nombre completo de nuestras autoras y autores. Y eso pues tiene un efecto de invisibilización porque de repente no queda claro si estamos citando a hombres o estamos citando a mujeres. Y bueno, por último, el tema de la atribución de autoridad, que tiene que ver con eso, de que
a qué autor prefieren citar o a qué autora, ¿no? Aquí esta es una reflexión que tenemos que dar y es una reflexión teórica que tiene que ver precisamente con un prejuicio tan arraigado que resulta súper complicado meterlo inclusive a la discusión. Es decir, sí habría esta idea de que si los hombres blancos, heterosexuales, adultos occidentales, son quienes acumulan el porcentaje más alto de premios Nobel, es porque toda la demás gente pues, no da la talla. Digamos que este prejuicio sería uno de los que tenemos que empezar a combatir y está complicado. Y bueno, luego después me preguntaban cuáles serían los aspectos que tiene que considerar una asignatura de género. Y bueno, realmente yo esta me la voy a saltar porque me quisiera concentrar un poquito más en lo que tiene que ver con pues lo que yo he preparado para esta sesión, que me parece que es el punto de partida del que tenemos que agarrarnos para ver qué es lo que pasa con las mujeres en las universidades, qué es lo que pasa con las mujeres en la educación superior. Yo tengo esta hipótesis, que es la de que siempre que la sociedad lo ha permitido, ha habido mujeres que contribuyen a la producción y diseminación del saber. Aquí cuando les digo, siempre que la sociedad lo ha permitido, me estoy refiriendo a un horizonte muy amplio, digamos al horizonte pues, de toda la historia de Occidente, que es en la que me he concentrado, y que tiene que ver fundamentalmente con el problema del conocimiento por excelencia, el problema por excelencia del conocimiento, que es que producir y diseminar el conocimiento es una actividad por definición elitista, es decir, nos podemos dedicar muy poquitas personas del conjunto de la vida social a hacer esto. La mayor parte de la humanidad a lo largo de toda la historia a lo que se ha dedicado es a trabajar en las actividades, digamos, manuales, en las actividades urgentes de sobrevivencia, de garantizar la subsistencia de las comunidades. Entonces, dedicarse a pensar, dedicarse a escribir, dedicarse a dar clases, es una actividad siempre minoritaria. Y en este momento sigue siendo una actividad minoritaria, a pesar del enorme crecimiento que ha tenido la empresa educativa en el mundo. Pero ahora piensen cómo es esto en formaciones sociales anteriores, en formaciones sociales en la antigüedad o en formaciones sociales en la Edad Media, donde quienes podían dedicarse a esto eran realmente una minoría súper selecta. Y dentro de estas minorías, siempre que ha habido oportunidad, siempre ha habido mujeres, y ha habido mujeres destacadas. O sea, si ustedes hacen una revisión de la historia de esto, de la producción y diseminación del saber, se van a encontrar con que desde la antigüedad hay algunas, poquititas, siempre que alguna se puede colar, se cuela. Y cuando digo que se puede colar, a lo que me estoy refiriendo es a que las mentes de mujeres brillantes son tan potentes como las mentes de los hombres brillantes, y la demostración es que sabemos de ellas, ¿no? O sea, sabemos de una Hipatia de Alejandría, siglo IV de nuestra era. Sabemos además que ella es la única mujer que está presente en ese momento de producción y diseminación del saber. Ella es una maestra de filosofía y además pues muere de manera muy trágica y terrible, porque no solamente es una filósofa no cristiana, sino que además es mujer. Pero bueno, lo que está en juego en cada vez que se puede, es que de manera tradicional en Occidente hay una separación entre labores corporales y vida intelectual. Entonces,
al darse esta división sexual del trabajo, donde a las mujeres se les atribuye pues sí, el lugar, ¿no? La obligación de reproducir la vida en los términos más materiales que ustedes se puedan imaginar, bueno, pareciera que, por un lado, fíjense, y esto es algo que tenemos que discutir también en la universidad, el hecho de que las labores que corresponden a la feminidad, que aquí yo he caracterizado como labores corporales, o sea, labores que tienen que ver fundamentalmente con el cuerpo. Aquí me estoy refiriendo, bueno, a las labores de reproducción de la vida, de la gestación, el parto, la lactancia, la crianza, todas esas cosas, pero también las labores de la producción alimenticia, donde lo que vemos es cómo, en efecto, en la mayor parte de las culturas conocidas, las mujeres son las encargadas de procesar los alimentos y en prácticamente la mayor parte de las culturas muy, muy primitivas, muy primarias, estas labores ocupan todo el tiempo. Digamos que no hay tal cosa como el lujo de que yo me puedo dedicar a la vez a la vida intelectual y a las labores de producción y cuidado de la vida. Pero acá lo interesante es que las labores de producción y cuidado de la vida, se consideran jerárquicamente inferiores que las tareas especulativas e intelectuales. Y esto, digo, creo que está presente en este momento de manera clara. Es decir, si comparáramos los salarios de las personas que se dedican al cuidado de la vida, a la producción y el cuidado de la vida, con los salarios de las personas que nos dedicamos a las tareas especulativas e intelectuales, pues veremos que en efecto la sociedad sigue considerando que hay una inferioridad jerárquica de la producción de la vida corporal, de la producción de la vida material respecto de la producción de la vida de las ideas. Y aquí ya entro un poquito más en materia. Yo lo que sí les voy a pedir es que en cierto momento me interrumpan, porque soy muy... estos temas me entusiasman y entonces se me va el tiempo platicando y me disgrego y me interrumpo a mí misma. Entonces, una disculpota por esta forma, digamos, caótica de presentación, pero bueno, en el momento en el que lleguemos a los 40 minutos, sí me gustaría muchísimo, pues, escuchar sus opiniones y tener siquiera un poquito de intercambio entre ustedes y yo. Entonces, bueno, el tema con la hipótesis que es esta de que cada vez que las mujeres han tenido oportunidad de participar en la empresa de la producción y la diseminación del conocimiento, siempre que pueden hay mujeres allí. O sea, siempre hay unas que están interesadas, siempre hay unas que dicen, yo prefiero dedicarme a pensar que hacer lo otro. Aquí el ejemplo, pues nuestro ejemplo, que es un ejemplo muy bonito, es Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? O sea, Sor Juana Inés de la Cruz elige la vida monacal porque era el único espacio donde se iba a poder dedicar al conocimiento. Cualquier otra opción hubiera impedido que ella pudiera leer y escribir. Y entonces, bueno, ese es un ejemplo y hay cientos de ejemplos en la historia. Y el tema es que la Edad Media produce un espacio particular, un espacio muy específico, donde una pequeñísima minoría social, es decir, lo que aquí estoy diciendo es que quienes tenían acceso a este enclaustramiento, a este meterte en un convento, meterte en un monasterio y dedicarte durante toda tu vida al trabajo del espíritu, no es, o sea, está restringido solamente a unas poquitas personas. Y estas personas tienen esta vida, digamos, privilegiada, y dentro de esta vida privilegiada, al inicio de la producción de este espacio, digamos, en el momento en que se inventa el claustro monacal en la Edad Media, no hay una separación tajante
entre hombres y mujeres. De lo que tenemos evidencia es de que este espacio permitió el acceso de mujeres. Entre los siglos III, digamos, y el siglo XII, las mujeres están presentes en las abadías, en los monasterios, en los claustros, y además hay pues evidencia de su trabajo en cosas que ahorita podemos comprar publicadas, ¿no? O sea, estas mujeres dejaron evidencia de que las mujeres sí podemos hacer esas cosas, o sea, que no tenemos, digamos, una imposibilidad constitutiva. Pero a partir del siglo XII, entre los siglos XII y XIII, se produce un fenómeno muy interesante en Occidente, y es este de que de pronto resulta que se impone un mundo sin mujeres. Es decir, se impone la idea de que las mujeres no deben estar en el espacio de la producción y diseminación del saber. Esto proviene pues de un movimiento, digamos, más complejo, ¿no? De misoginia, ¿no? De odio en contra de las mujeres, que está pues en el centro de la idea de la catolicidad, del mundo católico fundamentalmente, ¿no? Entonces, bueno, lo interesante es que el papado entre los siglos XII y XIII decide que las mujeres no deben de estar produciendo el saber, que las mujeres nada más se deben dedicar pues, a las cosas que hacen las mujeres. Pero lo interesante es que esta prohibición prevalece en la instauración de las universidades modernas. Es decir, este espacio, el claustro monacal, es el que va a dar lugar a las universidades modernas. Y las universidades modernas nacen con esta exclusión. Y entonces, bueno, lo interesante es que entre los siglos XII y XIII se da la exclusión de las mujeres, su expulsión del claustro monacal, y luego las universidades se acogen a esta idea y mantienen las puertas de las universidades cerradas para las mujeres hasta finales del siglo XIX. Es muy interesante cómo, a diferencia de lo que pensamos, fíjense, parecería como que en el siglo XX las mujeres ya pudimos entrar a las universidades, pero que habíamos estado completamente excluidas del espacio de la producción y diseminación del conocimiento durante toda la historia de la humanidad. Acá, nada más escarbando tantito, de lo que nos damos cuenta es de que la exclusión de las mujeres del trabajo universitario, del trabajo académico, es fundamentalmente moderna, y con lo que tiene que ver es con la fundación de las universidades, con la fundación de las academias científicas, y pues con la idea fundamentalmente decimonónica de que el lugar de las mujeres era el espacio doméstico. Entonces ocurren, digo, el proceso es muy largo y es muy interesante porque tampoco es uniforme. No es que en el siglo XII, el día fulano, el Papa Perengano dice ya no puede haber mujeres aquí, sino que se va dando la expulsión de las mujeres del espacio del saber de manera paulatina. Pero donde se cristaliza formalmente es durante la revolución científica y durante la formación de las academias propiamente modernas. Estamos hablando del siglo XVIII y del siglo XIX, que fueron siglos sumamente... Bueno, dicen que el XVIII es muy feminista y que el XIX es muy antifeminista. En todo caso, lo interesante es que los procesos de producción de conocimiento son complejos, y con lo que tienen que ver no es con el hecho de que ya hubiera una universidad a la que uno entraba como investigadora y hacía su investigación y recibía su cheque quincenal, sino que todos estos procesos se fueron institucionalizando poco a poco. Pero por el otro lado, la revolución científica es el producto de gente que no es profesional. La revolución científica en donde ocurre es
en las cocinas, no en los laboratorios. O sea, las cocinas se convirtieron en laboratorios, las azoteas se convirtieron en observatorios. La gente que podía participar en la revolución científica era gente que tenía pues la posibilidad, digamos, económica, por ejemplo, de comprarse un microscopio o de comprarse un telescopio y de asomarse por el visor, ¿no? La historia de las mujeres en la ciencia es verdaderamente fascinante. Hay enormes cantidades de historias que nos cuentan de esposas, ¿no? De gente que, pues, que tenía una factoría y que de repente pues ellas empiezan a participar en los descubrimientos que se dan en ese lugar, en el lugar de la factoría, en el lugar de la cocina, en el lugar de la azotea, ¿no? Y que pues las mujeres estaban allí, o sea, las esposas, las hijas, las madres de los grandes científicos, pues ellas también eran científicas y de repente ellas son las que destacan. Hay muchas mujeres que viajan y que hacen esta revisión de las plantas y los animales de otros lugares y los dibujan. Hay mujeres que se dedican a la anatomía, es decir, todas las disciplinas que abre la posibilidad de la revolución científica, en el momento en el que se está dando verdaderamente este verdadero, o sea, este movimiento inmenso de modificación de los fundamentos del conocimiento, las mujeres participan. Y es solamente a posteriori, cuando son expulsadas. Yo aquí la palabra expulsión es una palabra que cuesta mucho trabajo. Publicamos un artículo pensando estas ideas y entre el trabajo de la revisión de pares y eso, en los dictámenes decía que por qué hablábamos de expulsión, si ya se sabía que las mujeres nunca habían estado, cuando en realidad las mujeres siempre han estado, siempre que han podido, se han metido, y que, por ejemplo, el proceso de las academias fue precisamente un proceso de expulsión. Las academias científicas empiezan a formarse como clubes de Toby, como clubes de varones, y cuando alguna mujer destaca, se juntan y hacen dictámenes y dicen, pues sí, es muy lista y ha hecho aportaciones muy interesantes, pero ¿qué creen? Es mujer, entonces como es mujer no puede formar parte de la academia. Y lo mismo pasa en las universidades, es decir, las universidades empiezan a institucionalizarse ya en la modernidad tardía, en el siglo XIX y en el siglo XX, en la idea de que, por un lado, pues las mujeres lo que tienen que hacer es casarse y tener hijos y estar en su casita y cuidar a su marido. ¿Y qué están haciendo aquí, no? O sea, y entonces a las que se habían logrado colar, me las corren. Hay una enorme cantidad de fenómenos que nos permiten ver esto. Fíjense, el de la profesionalización de la medicina en particular, a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque la profesión médica es una profesión fundamentalmente femenina hasta el siglo XX o hasta el siglo XIX. Digamos, en el siglo XIX empieza a imponerse en la mayor parte de las universidades en Occidente la necesidad de que para practicar la profesión médica se cuente con una licencia que solamente pueden emitir las universidades. Entonces, todas las mujeres que habían aprendido la profesión médica de manera empírica, se van a encontrar con que pues ellas son expulsadas del campo médico, por ejemplo, son expulsadas de la partería, porque como ellas no pueden ir a la universidad, pues entonces no van a conseguir jamás la licencia. Y entonces, digo, aquí esto lo llamaríamos simplemente pues un proceso de competencia desleal, ¿no? O sea, ¿cómo nos deshacemos de todas estas mujeres que se dedican a curar a la gente cuando lo que queremos es que la profesión médica se convierta pues en una profesión de hombres libres, ¿no? Una profesión liberal, una profesión que solamente pueden ejercer aquellas personas que han sido certificadas por las instituciones. Entonces,
como veremos, la institucionalización de las universidades, la institucionalización de la ciencia y de las profesiones, siempre va a actuar, en particular en esta época, ¿no? Entre el siglo XVIII y el XIX, siempre va a actuar en contra de la incorporación de las mujeres a los procesos de conocimiento. Déjenme ver qué más tengo. Bueno, obviamente, pues todo esto está permeado por el tema de la reclusión de las mujeres en el espacio doméstico. Digamos que este ideal, que es un ideal completamente, pues yo diría artificial, ¿no? Postizo, porque tenemos esa idea de que las mujeres no trabajan, ¿no? Las mujeres se casan y son mantenidas por su marido, cuando en realidad esta es una invención que ocurre en el siglo XIX. Las mujeres siempre han trabajado, las mujeres han trabajado en todos los lugares en donde es necesario trabajar. Pareciera como que la idea de trabajo, cuando se vuelve la idea de que el trabajo es algo prestigioso, entonces decimos que las mujeres no podemos trabajar. Entonces, bueno, digamos, yo cerraría con esta idea. El tema de la presencia de las mujeres en el espacio del poder nos tiene que llevar a cuestionar si se trata solo de una exclusión o si se trata también de un proceso de expulsión. Es decir, siempre que pueden, las mujeres ahí están. Es muy difícil pensar en un mundo en el que las mujeres no estén. No hay ningún espacio del mundo donde no estén las mujeres más que de manera artificial. Es decir, se producen instituciones y allí es donde siempre se cierran las puertas. Antes de terminar, sí quisiera yo que trabajáramos sobre esta anécdota que es súper bonita, que es la de el Tim Hunt. Tim Hunt es un premio Nobel que en 2015 originó un escándalo mediático. Él fue invitado a hablar a una conferencia en Corea, fíjense, en Seúl, en donde se está hablando acerca de la incorporación de las mujeres a el espacio científico, ¿no? A las disciplinas STEM. Y entonces él, que es un ingenuo, ante un público de mujeres a las que está tratando de alentar a que sigan en la carrera científica, hace esta preciosa declaración que se volvió un escándalo. Dice: es raro que a un monstruo chauvinista como yo se le pida que se dirija a las científicas. Déjenme que les cuente sobre mis problemas con las chicas. Ocurren 3 cosas cuando estás en el laboratorio, cuando están en el laboratorio. Te enamoras de ellas se enamoran de ti y si las criticas, lloran. Quizá deberíamos hacer laboratorios separados para muchachos y muchachas. A ver, en serio, estoy impresionado por el desarrollo económico de Corea y las científicas desempeñaron sin duda un papel importante en él. La ciencia necesita a las mujeres y las mujeres deben dedicarse a la ciencia a pesar de todos los obstáculos y a pesar de los monstruos como yo. Interesantemente, el escándalo ocurre porque una chica tuitea solamente el chiste, que el chiste es buenísimo, ¿no? Ocurren 3 cosas cuando están en el laboratorio las mujeres. Te enamoras de ellas se enamoran de ti y si las criticas, lloran. Digamos que esto genera una reacción espectacular en redes, que hay un hashtag que se llama Distractingly Sexy, en donde una enorme cantidad de científicas publican fotografías todas así metidas en sus escafandras y haciendo el trabajo que hacen en los laboratorios del mundo. Y bueno, se burlan de el Tim Hunt, y a Tim Hunt me lo corren de la Real Academia de Ciencias en Inglaterra y bueno, es un chisme sensacional, pero bueno, en todo caso, lo interesante es esta idea que él introduce, que es una idea súper poderosa en Occidente, y es la idea de que las mujeres metemos el cuerpo
al laboratorio, las mujeres metemos el cuerpo al cubículo. Estaba leyendo una tesis que presenta una chica chilena para graduarse de doctora, y lo que me encuentro es que ella hace entrevistas entre 2020 y 2021, y esta idea de que las mujeres metemos el cuerpo en la universidad está vigente. Las mujeres metemos el cuerpo, y al meter el cuerpo metemos el desorden, porque el ideal occidental del pensamiento es un pensamiento sin cuerpo, es un pensamiento en el que no pasa los procesos, estos procesos sucios y desagradables de la corporalidad. Y la idea occidental desde muy atrás es que para poder pensar tenemos que deshacernos del cuerpo. Digamos, esta separación mente-cuerpo está presente en nuestra imposibilidad de pensar la universidad como un espacio igualitario entre mujeres y hombres, y es uno de los, yo creo que es una de las claves que tenemos que empezar a desarmar para producir no solamente una universidad, sino un mundo más igualitario. Y entonces, bueno, dejo de compartir pantalla y regreso al mundo de las pantallitas, y muchísimas gracias por su paciencia. Al contrario, Hortensia, muchísimas gracias por esta plática tan enriquecedora y tan importante, que además nos permite poner en perspectiva histórica, que también es importante justamente el tema de las desigualdades y de las discriminaciones en el espacio educativo, ¿no? Y bueno, en este caso específico en la universidad.